vamos, mientras para que eso casi vamos a comenzar con una oración. Como estamos en este santuario de la Virgen, vamos a cantar canciones a las familias de nuestras comunidades cristianas, las personas mayores, las que están enfermas. Siempre todos tenemos a veces en la familia, en las amistades, en nuestros amigos, en nuestras comunidades, especialmente en personas que están bastante enfermitas. Elisa, y también nos acordamos en ese sentido que tantas veces participó también de esta iglesia, en este sentido. Y vamos a cantar pues la oración, que decían un poco los estudiosos corales, cantar como dos veces, no solo con las palabras, sino también con la razón. Vamos a cantar esa canción clásica que no pasa de una bayuna, no pasa de otra, pero sí, de Tomás Miguel, la San Miguel, que aquí se canta Miguel, que ya no tengo escuchado, que hay buenas músicas y músicos. Pues lo hacemos con esa actitud, para ponernos saludo ante la Virgen, que queramos agradecerle y que queramos seguir. Toda Virgen pura, nuestros corazones, haz, y que guardemos bien, aí isto que xa estive aquí noutro momentiño tamén, cando falamos do domingo, día do Señor. Hoxe, pois, un pouco que se me pedía, que claro, é largo, vamos a sintéticos, vou ir así desde fondo, pero claro, isto casi é un tratado de teología, porque falamos da persona hoxe, da dignidade da persoa, da dimensión moral da vida humana, da conciencia, pecado, gracia, non? É todo un tratado teológico que digamos aquí para ter casi unha clase diaria a través do curso inteiro, sin aburrirse. Pero vamos ser o máis sencillos posibles, vamos tratar de buscar un pouquinho así de fondo, facer un recorrido, para que depois siga reposando, e así nos queda espacio para calquera aclaración, pregunto que quieran resaltar sin problema ningún. Entón, casi vou pasar agora pois o castelán, tamén tendo en conta algunhas persoas de outras nacionalidades, de respeto, e o mellor avanzo máis tamén, porque normalmente as clases as sempre di en castelán. Reposamos, ¿no? Y la dignidad de la persona, pues desde una antropología cristiana se basa en el hecho de que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, elevada precisamente a un fin sobrenatural que trasciende esta vida. Claro, ahí hay una idea profunda que daría para desarrollar mucho, pero ya que quedemos con la idea de fondo, ¿no? La dignidad de la persona y nuestra categoría de personas nos viene precisamente de ese hecho desde nuestro Dios de ser creados a imagen y semejanza, como dice el libro del Génesis, ¿no? Y además, pues con una trascendencia. Por eso veis que la postura creyente, esto da para mucho, la postura creyente, y esto lo escucharán ustedes a veces en los funerales, que el creyente, la vida es un paso más allá de la muerte, ¿no? Esa dimensión, diríamos de eternidad, ¿no? De infinitud, en ese sentido. Y entonces la persona, con esa dignidad, ser inteligente, libre, sujeto de derechos y de deberes. Por esta razón, la Iglesia, que entramos todos los creyentes, desde nuestro bautismo, la Iglesia no cesará nunca de denunciar
todas las esclavitudes, explotaciones y manipulaciones que se puedan ver, a las que se puede ver sometida la persona. Y no solo en el campo político y económico, sino también en el ideológico y cultural. Ya después leemos un texto que les puse ahí del Vaticano II, de la Gaudium et Spes, que creo que es muy interesante. La persona es un ser social y el centro también de la socialidad. La persona es un ser social por naturaleza, porque todos veis que tendemos a comunicarnos y también a relacionarnos con los demás, ¿no? Todo lo hacemos casi por naturalidad, a comunicarnos unos con otros y a relacionarnos unos con otros. Y de aquí, pues surgen también unos principios fundamentales. Es decir, que de la dignidad de la persona, desde nuestra gran categoría, desde nuestra sociabilidad, se derivan y se regulan unos principios que regulan nuestra vida social. Y entre estos principios cito el bien común, que tiene que estar siempre orientado, el bien común tiene que estar orientado siempre al desarrollo integral de la persona. Claro, hablar del desarrollo integral es decir, en todos los aspectos que forman nuestra vida, ¿no? Hoy veis que también se habla mucho de la formación integral, de la educación integral, ¿no? Es una educación que procura tener en cuenta todos los aspectos de la vida, incluido el religioso y ético, juntamente con los demás, ¿no? Es decir, por eso, efectivamente, el bien común siempre tiene y nos lleva este principio a estar orientado al desarrollo íntegro siempre de la persona. Principio de solidaridad, es decir, que es derivado de la salvación para todas las personas. Principio de participación, participar en la gestión, en todas las actividades de la vida, y esto nos lleva a superar una concepción individualista, ¿no? Veis que siempre hubo una historia de individualismo, pero estamos en una sociedad hoy bastante individualista. Bueno, pues el principio de participación nos lleva como a participar en la gestión de todas las actividades de la vida, superando a veces la concepción individualista. Y el principio del destino universal de todos los bienes, porque todos los bienes están destinados al uso de todos, ¿no? Es lo que el Papa Francisco dice diríamos, la casa común, la tierra, es decir, pensando en todos en este sentido. Y de aquí surgen también unos valores fundamentales. Y estos valores principales serían la verdad, en algunos, la libertad, la justicia, la solidaridad, la paz y la caridad del hombre cristiano. ¿Y todo esto para qué? Desde nuestra dignidad, pues esto nos llevará, pues precisamente a lograr un auténtico humanismo y también una nueva convivencia social, ¿no? Muy importante frente a veces a una sociedad deshumanizada, que siempre hay bastante deshumanización, pues que yo creo que desde cualquier ética universal, pero incluso desde la ética cristiana, pues y de la moral católica, es muy importante que siempre busquemos, ayudemos, promocionemos un auténtico humanismo, ¿no? Y también una convivencia social. Bueno, pues a veces, desde la dignidad de la persona, desde nuestra categoría de personas, con esos principios, con estos valores, pues todo esto nos va a ayudar a ir creando un humanismo y siempre una convivencia social. Esto, pues ya digo, el Vaticano II, se puede argumentar, hay unas encíclicas que observaba estos días, porque escogí algo, hay mucho de esto, la encíclica del Papa San Juan XXIII, Pacem in Terris, en el número 60-63, pues matiza muy bien todos los derechos humanos. Y la encíclica también del mismo Papa titulada Mater et Magistra, la Iglesia es madre y maestra, pues también matiza muy bien. Y hay otra encíclica también de San Juan Pablo II, todos acordamos estos últimos papas, ¿no? Pues también Centésimos Años, el número 30, también matiza muy bien esta cuestión. Es decir, que la persona es un ser social por naturaleza y tiende siempre a toda esta cuestión. Bien, y luego también hay que hablar de, y observaremos, el respeto a la persona humana, ¿no? También es muy importante el respeto a la persona. Para ello, vamos a pegar un vistazo para conocer un poco más esto, una rápida lectura que está tomada de los documentos del Concilio Vaticano II, saqué una fotocopia, que se titula La dignidad de la persona humana, ¿no? El hombre, imagen y semejanza. Si hay alguien que quiera leerlo, pues lo agradecemos, y si no, lo leo yo. Creyentes y no creyentes. Vamos, hasta solo el número 12. Sí, el número 12. Hasta abajo. Sí, lo tienen ahí ustedes. Sí. Creyentes y no creyentes.
están generalmente de acuerdo en este punto. Todos los bienes de la tierra deben ordenarse en función del hombre, centro y cima de todos ellos. Pero, ¿qué es el hombre? Muchas son las opiniones que el hombre se ha dado y se da sobre sí mismo, diversas e incluso contradictorias, exaltándose a sí mismo como regla absoluta, hundiéndose hasta la desesperación. La duda y la ansiedad se siguen en consecuencia. La Iglesia siente profundamente estas dificultades y, aleccionada por la revelación divina, puede darles la respuesta que prefiere la verdadera situación del hombre, dé explicación a sus enfermedades y permita conocer simultáneamente y con acierto la dignidad y la vocación propias del hombre. La Biblia nos enseña que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, con capacidad para conocer y amar a su Creador, y que por Dios ha sido constituido Señor de la entera creación visible para gobernarla y usarla glorificando a Dios. ¿Qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿O el Hijo del Hombre para que te cuides de él? Apenas lo has hecho inferior a los ángeles, al coronarlo de gloria y esplendor. Tú lo pusiste sobre la obra de tus manos, todo fue puesto por ti bajo tus pies. Pero Dios no creó al hombre en solitario. Desde el principio los hizo hombre y mujer. Esta sociedad de hombre y mujer es la expresión primera de la comunión de personas humanas. El hombre es, en efecto, por su íntima naturaleza, un ser social y no puede vivir ni desplegar sus cualidades sin relacionarse con los demás. Dios, pues, nos dice también la Biblia, miró cuanto había hecho y lo juzgó muy bueno. Tienen ahí, por tanto, un número. Tienen otro texto también precioso, también para el respeto a la persona humana, ¿no? Tienen ahí, en este sentido, también las cuestiones, ¿no? Ahí hacia la mitad dice: en nuestra época principalmente urge la obligación de acercarnos a todos y de servir con eficacia cuando llegue el caso. Ya se trate de un anciano abandonado de todos, o de ese trabajador extranjero despreciado injustamente, o de ese desterrado, o de ese niño nacido, y para bien de avanzar, la estructura del acto moral. Aquí tiene un esquema que podemos observar, si no ahora, pero bien adelante, pero que facilita un poco el proceso todo lo que a veces pasa en cada uno de nosotros, la estructura del acto moral. Bueno, los valores y la felicidad. La persona humana es un ser abierto que desea siempre nuevos estadios de realización y felicidad. Todos deseamos, como ser más, poder ser más como personas, y todos hasta deseamos tener más, ¿no? Es decir, es algo, diríamos que siempre, como personas abiertas que somos, siempre deseamos nuevos estadios, siempre vamos como progresando, madurando, que es todo un caminar en la vida, y diríamos siempre nuevos estadios de realización y felicidad, ¿no? Puede decir, es que yo ya soy una persona muy completa, ya soy feliz. Bueno, pero cuando pensamos, todavía puedo ser mucho más perfecto, mucho más completo y mucho más feliz. En cualquier vocación, en cualquier profesión, en cualquier lugar, ¿no? Sea mujer o hombre. Por medio de la inteligencia y sensibilidad, la persona percibe los elementos, situaciones, objetos que por algún motivo la llaman, la solicitan porque imaginan que su posesión le traerá un poco de esa felicidad deseada. De aquí la importancia de elegir bien los valores, ¿no? De ellos esperamos una plenitud personal que no podemos, diríamos, desatender. Sin embargo, el valor no es la cosa, no es la situación, sino la cualidad que poseen las cosas o las situaciones que son importantes, diríamos, para el sentido de nuestra vida y para nuestra madurez personal, ¿no? Aquí tendríamos, a veces hablamos de los valores, pero ya aquí tenemos como una definición de fondo de qué es el valor, ¿no? El valor no es tanto lo que vale la cosa o la situación, sino esa cualidad que van teniendo a veces las cosas, las situaciones, en cuanto que no son importantes para nuestra vida. Eso es lo que en sí es el fondo de lo que llamamos el valor, ¿no? Una cosa puede valer mucho dinero, también no puede tener valor, sí, pero hay otras cosas que a nivel humano nos interesan, ¿no? Por eso el valor nunca es
la cosa en sí, la situación en sí misma, sino que es esa cualidad que van poseyendo las cosas o las situaciones en cuanto que son importantes siempre para el sentido de nuestra vida y para nuestra madurez personal. Hay mucha, yo les nombro rápidamente, por lo menos, hay mucha clasificación de valores, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo recogía de algunos tipos de valores, por ejemplo, de Spranger, que es un psicólogo y filósofo, y enumera los tipos de valores, por algunos ejemplos, ¿no? Valores económicos, ético, político, teorético, es decir, se dedica a la ciencia, a la investigación, a la reflexión, al teorético. Valor social, valor religioso, en primer lugar a Dios, buscando la unión siempre con Dios. Hay otro también filósofo, Scheller, que hace otra clasificación de valores, por ejemplo, valores de lo agradable y lo desagradable, el placer, la enfermedad, gozo, sufrimiento, valores vitales, salud, enfermedad, alegría, aflicción, éxito, fracaso, valores espirituales, estéticos, belleza, fealdad, éticos, justo, injusto, intelectuales, verdad, diríamos falsedad, valores religiosos, sagrado, profano, ¿no? Y diríamos que siempre a veces podemos hacer un gran listado de valores, ¿no? Poner en una pizarra un gran listado de valores, por ejemplo, yo les voy a citar un número de valores. Después lo importante sería cómo los vamos organizando, ¿no? Cómo los habría que ordenar. Por ejemplo, libertad, justicia, elegancia, sabiduría, vida interior, solidaridad, compartir, bondad, belleza, personalidad, dominio de sí, convivencia, salud, amistad, compromiso, entrega, cultura, éxito, persona, creatividad, servicio, unión con Dios, ¿no? Aquí yo he citado un listado que son todos valores, por tanto no es nada negativo. Es decir, son algo que cualquiera de estos valores no son importantes para la vida del ser humano. Si ahora quisiésemos saber una organización, pues claro, desde nuestra antropología cristiana, ¿cuáles serían los primeros valores? Para nosotros siempre el primer valor sería Dios, y después de Dios es siempre el ser humano, la persona. Nosotros somos, en la lectura que hicimos, y lo reposan un poco más la lectura esa de la Gaudium et Spes, la divinidad humana, somos como los representantes tenientes de Dios en la historia de la Tierra, ¿no? Somos como sus representantes máximos, ¿no? En este sentido, estamos como divinizados por ese Dios, no se debe a esa categoría, ¿no? Entonces, claro, al hacer un orden diríamos, de jerárquico de valores, nunca podemos olvidar a los cristianos de meter a Dios en último lugar. Sería en el primer lugar el ser humano, en segundo lugar, y después todos los valores que quieran, ¿no? Pero eso es que nunca nos falta, ¿no? Digo esto porque a veces lo observaba, y a veces en las clases a chicos ya de Bach y de universidad, pues hay que ayudarla a veces porque igual ponen a Dios allá a la mitad, o y ponen la libertad de primera, que es un valor, la libertad, cabe duda, pero en una clasificación, diríamos, antropológica, cristiana, pues es un poco esa función. Bien, la opción fundamental. Hablando un poco de la estructura moral, la moral, pues hay unos años tuvo una revolución, ¿no? Y se habla mucho de lo que es la opción fundamental, las actitudes y los actos, ¿no? Jóvenes sacerdotes ya les tocó estudiar una moral, diríamos, más adecuada a los tiempos, de pensadores católicos, pero como bastante un poco más abierto, ¿no? Porque la reflexión teológica, los dogmas siempre son los mismos, los dogmas, ¿no? Cuando utilizamos el término, pero la expresión, la evolución del concepto, de manifestarlo, de celebrarlo, a veces es algo que va variando, ¿no? De este sentido. Entonces, en la moral hubo una revolución. Pasamos a veces de aquella moral casuística, que era un poco tipo monástica, recetaria, monjil, diríamos, a una moral más en situación, ¿no? De este sentido. Bueno, pues la opción fundamental, y llamamos opción fundamental, que es la decisión básica de la persona, que brota siempre del núcleo de su personalidad y condiciona como intención principal todos los demás actos. Abarca toda la persona, dando orientación y sentido de nuestra vida. Por tanto, la opción fundamental siempre es la actitud base que adopta la persona en torno a sí misma, ante los demás y ante Dios, ¿no? Opción fundamental. Seríamos, como si decimos, nuestra columna vertebral, hablando más biológicamente, ¿no? Pues la opción fundamental es siempre la actitud más honda que tenemos en la estructura moral. Es decir, que condiciona
diríamos, los demás actos y valores, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, mi opción fundamental en la vida, pues es admitir a Dios, ¿no? En el caso, ¿no? Admitir el aspecto religioso. Bueno, pues todas aquellas cosas que me ayuden a veces a eso, voy a tratar como de ir siempre buscándolas, respetándolas, ayudándome de ellas. Si digo, no, yo soy un tío ateo, mi opción fundamental pues es la economía, ¿no? Bueno, pues si esa fuese mi opción fundamental, que no es mi caso en ese caso, pues es todo aquello que me llevase a ello, pues lo buscaría y todo lo demás lo desecharía. Es decir, por eso la opción fundamental, hablando moralmente de la estructura moral, es muy importante concebir, es decir, porque es esa decisión básica de la persona que brota desde nuestro núcleo de la personalidad, porque ahí es donde puede haber gravedad, ¿no? En este sentido. Ya diremos después alguna cosa más. Bien, la norma moral, bueno, pues transforma el valor en algo que se propone a la voluntad como obligación, por eso decimos norma moral, ¿no? Es decir, es como decimos normas de tráfico, digo, hay un stop, el stop me manda diciendo, no, tengo que no solo mirar por un lado, no, me hace decir, norma de tráfico, párate y miras, no es un freno al paso que doy para un lado la cabeza, ¿no? Por eso si hay un stop y yo miro y tiro por delante y estamos en el tráfico, me paran y me multan. Dijo, usted no hizo el stop, en tal caso hizo usted un freno al paso, ¿eh? Es decir, bueno, pero moralmente, la norma moral va a transformar lo que es un valor, esa cualidad de las cosas, de las situaciones por importancia para nuestra vida, lo va a transformar en norma, ¿no? Que se propone algo a la voluntad con esa obligación. Así la norma moral nos indica que debemos hacer en la práctica para vivir un valor concreto. La norma moral me lleva a eso, ¿no? Y la norma moral expresa siempre un valor, si no tampoco es norma moral. Para que llamarle norma moral tiene que expresar siempre un valor. Y detrás tiene que haber un valor. Las normas morales son pues unos criterios generales de la conducta que el hombre y mujer va descubriendo por su propia razón y que le conducen hacia el bien. La norma moral, como expresa valor y recoge valor, siempre es para inclinarnos hacia el bien. Son más concretos que los valores. Si la norma moral obliga, no es por la autoridad o la exigencia de la misma norma, sino porque el valor que manifiesta, que lleva dentro de sí, entonces eso es lo que nos obliga, porque hay un valor. Si no, no tendría importancia solamente una norma por autoridad, por exigencia de norma. No, es que la norma moral obliga porque está como manifestando, concretando dentro de sí un valor importante, ¿no? En este sentido. Y cada organización social, por medio de sus representantes legítimos, pues van construyendo un cuerpo de leyes que se van luego después codificar incluso en un derecho. Toda ley supone una traducción y una concreción de determinados valores. Por eso, cuando decimos, observamos que esta ley tiene calidad, porque hay un jurista, claro, para leyes de tipo distinto, ¿no? Bueno, pues la calidad de una ley vendrá determinada por el valor o los valores que la motivan. De tal manera que cuando una ley no refleja un valor auténticamente humanizante, a veces se convierte en una ley que llamaríamos injusta, ¿no? Es decir, que a la hora de juzgar una ley, la clave está en concebir bien los valores que propone o recoge o tiene detrás de sí esa ley. Porque si no, a veces tampoco tenemos obligación de cumplir la ley. Piensen ustedes que puede haber leyes, y de hecho hay leyes, que a veces los cristianos pues protestamos contra ellas, ¿no? Si antes hablamos de la dignidad humana y entonces pues cualquier atentado contra el ser humano, ¿no? Por eso la Iglesia no les extrañe pues que a veces pues no admita lo que es un aborto o lo que es una eutanasia desde el punto de vista moral, porque es algo que atenta, no es algo positivo para la vida del ser humano ni la humanidad, si lo pensamos bien, ¿no? A veces es que las cosas no se piensan y la gente pues igual no va ni con conciencia de fondo, pero en el fondo de la cuestión es un atentado a la vida del ser humano, ¿no? Es decir, si es defender la vida del ser humano, pues lo tenemos que defender pues hasta que podamos, no vamos a pedir más. Eso es cuando un doctor clínicamente, pues por el ser humano,
siempre va a hacer en su conciencia de médico o especialista lo que se puede hacer por la persona, pero a veces no se lo ha hecho más ni el médico. Le dijimos, bueno, pues a Dios toca, ¿no? Te explican a los médicos, dijo, mire, pues aquí ya no hay mucho que hacer, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos y no hemos hecho más. Y aunque sea mi madre o mi padre o mi esposo o mi hija o mi hijo, pues haremos lo que se pueda y hay que hacer siempre. Tenga los años que tenga, ¿no? Yo alguna vez con algún médico, algunos amigos y otros que no tan amigos, pues a veces yendo con personas mayores, pues claro, cuando llegamos, no, pues no tiene 80 años, ¿qué le vas a pedir? Tiene que morirse, hombre. Morirnos tenemos que morir todos, pero si por esa persona de 80 años, sea mujer o hombre, podemos hacer lo que podamos y le damos algunos años más, bendito sea Dios, es que hay obligación de hacerlo. Es decir, clínicamente, y moralmente y humanamente. Ahora, no se puede hacer más, pues a Dios toca, que ya el Señor haga lo que vea más conveniente o que le llame, ¿no? Pero claro, por eso hay mucho debate, ¿no? Ya hay especialistas de esto y claro, a veces detrás de muchas cosas habría que analizar un fondo de cuestión, hablando éticamente en esta cosa. Bien, por tanto, lo único que quería observar es que la calidad de las leyes o los valores de las leyes también hay que ver, diríamos, qué contenido de valor moral reflejan o tienen, ¿no? Pueden sacar leyes en distintos campos de la vida y pueden ser leyes injustas, que a lo mejor si es injusta y tiene valor, yo no tengo obligación de cumplir. Y tengo que manifestar. A veces no, es obligatorio, usted pues provoque esto contra la persona humana. No, conmigo no cuenta para eso. Si usted lo hace, pues muy bien. Esto fue lo que pasó incluso muchos médicos. Cuando llega un momento difícil, yo solo lo hago, pues, si usted lo hace, pero yo desde mi conciencia no quiero matar a nadie. ¿No? Bien, hay que ayudar lo que se pueda. Bien, la conciencia. Bueno, pues ahí tiene otro punto, la conciencia como lugar central de nuestra moralidad. Y hay muchas definiciones de conciencia, yo busqué hay una muy sencilla. La conciencia es como la voz, el eco, sería como el altavoz que hace, diríamos, resonar dentro de nosotros la voz de otro. Como ese eco de esa voz, la voz de Dios, la voz de la sociedad. Luz. La conciencia es también como la luz, algo que nos ilumina los caminos de que escogemos un voto, descubre la bondad o la maldad de lo que hicimos o de lo que vamos a hacer, ¿no? Juez. La conciencia condena la maldad de nuestras acciones o aplaude la aprobación de su bondad. En todo caso, da la sentencia y dice, hiciste el bien o el mal, o lo que vas a hacer es bueno o malo, ¿no? Testigo. Un testigo, claro, la conciencia, le llevamos dentro y testifica que somos nosotros los responsables de aquello, en aquellas circunstancias concretas. Claro, por eso decimos que la conciencia es el peor testigo que tenemos y no nos damos escapado de él, lo que queramos. Yo puedo engañar a un juez, yo un magistrado, yo un jurista, ¿no? Pero a veces la conciencia, aunque queramos acallarla, es que lo damos. Y sabemos el por qué o para qué, ¿no? Es decir, pues claro, la conciencia, digo yo, pues iba conduciendo en el coche y vino una persona y la atropellé. Pero mi conciencia sabe que yo ni iba por esa persona, ni quería hacer eso, pero es que me pareció allí, no. Aunque me metan en la cárcel, mi conciencia me dice, tú no fuiste responsable. Viceversa, que a lo mejor dice, pues mira, es que yo iba con una velocidad despistado, no me preocupó ese tipo que pasó allí, le pegó un golpe y murió. Claro, mi conciencia también sabe y me dice, no, es que no ibas adecuadamente. Claro, aunque no me castigue la ley, ni me metiesen en la cárcel, no sé, como es ese ejemplo, ¿no? Por eso digo que, claro, la conciencia es como el corazón, ¿no? Esa imagen que se usa muchas veces en la Biblia, y quiere decir que es lo más importante de nosotros, algo muy interior y fuente de vida. Es decir, que el hombre tiene una ley estricta por Dios en el corazón. La conciencia es como ese núcleo más secreto. Le llaman algunos, ahí tienen también un texto que les pongo en la fotocopia, que no nos tenemos ahora para avanzar, la dignidad de la conciencia moral, ¿no? Que le llaman como hasta el sagrario. Fíjense, en las iglesias, el sagrario, esté donde esté, siempre es lo más importante, porque está la presencia de nuestro Señor,
bajo las partículas consagradas, la presencia real de Jesús, nuestro Dios cristiano, ¿no? Sabéis que los cristianos, a veces hay que educar un día a los niños y eso, pues cuando entramos en una iglesia, lo primero que hacemos es una confesión, porque estamos ante Dios. Nosotros, como decían los primeros cristianos, no nos apoyamos ante los emperadores ni los que mandan, no, solamente nos arrodillamos ante Dios. Y fíjese que los primeros momentos del cristianismo mataron a muchos cristianos por esto, a muchos, fueron mártires, ¿no? Pero ahí no cedieron. Bueno, bien, por eso no me detengo y eso lo leí ya, eso existe una primera, es decir, el hombre tiene, por tanto, ahí en el número 16 de la Reunión de Spes, cuando lo leéis vosotros, y ahí creo que también expresa muy bien el fondo moral de lo que es la conciencia del ser humano, que nos sigue dando una teoría. Es decir, que existe una primera aceptación de la palabra conciencia que equivale a darse cuenta, ser consciente, ¿no? Pero diríamos que la persona, además de conocer y conocerse, lo que le rodea, es capaz de valorar las cosas y valorarse a sí mismo. Aquí tenemos una especie de distinción con los animales. Nosotros también entramos dentro del reino animal y aquí es un debate que a veces hay que hacer con algunos extremistas de estos animalistas. Porque, hombre, no, mira, yo tengo perros, y deporte, y el perro adiestra y es perfecto en las cosas que hace, pero no es capaz de autovalorarse, autorrevisarse, ¿no? Y él obra ¿no? Tenía yo un amigo y me decía, el perro tiene inteligencia, pero roza con ella, ¿no? Claro, le falta toda una serie de las capacidades humanas y precisamente él pues valora, se da cuenta, percibe todo, pero no es capaz de valorar las cosas, valorarse a sí mismo, sintiéndose responsable de su propio destino, ¿no? Esta capacidad de valoración, según el idioma normal, es lo que llamamos la conciencia moral. La conciencia nos indica lo que debemos hacer en las situaciones concretas. Así la persona que sigue los dictados de su conciencia no falta moralmente, es la conciencia la que dicta la última palabra sobre la bondad o maldad del hecho. No lo dice el magistrado ni el juez, es la conciencia, ¿no? En este sentido. Bien, aquí habría que mirar muchas cosas y tuviésemos espacio, cuáles eran los valores que movían a Jesús de Nazaret a nuestro Dios, ¿no? Y cuando vamos a muchos pasajes evangélicos, veis que Jesús en este sentido, pues la voluntad del Padre Dios, la preocupación por las personas. Jesús echó parte de su vida curando enfermos, perdonando a gente, acogiendo a los marginados, a los expulsados, siempre era como ese, por eso decimos que nuestro Dios es el Dios de la misericordia infinita. Bueno, bien, hablamos después. La pregunta de los fariseos, maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Y le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo corazón, con todo tu alma, con todo ser, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? El texto de Mateo, en el capítulo 24. Bien, claro, a veces también esto nos llama a nosotros a preguntar una cosa muy interesante. ¿Qué valores mueven mi vida? ¿Qué valores mueven tu vida? ¿No? En este sentido, la opción fundamental de Jesús era hacerse a la voluntad del Padre Dios. Cristiano es aquel que se siente interpelado y llamado por Jesús y acepta seguirlo. El encuentro con Jesús y el seguimiento es la experiencia central de la vida cristiana, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, se lo dice de Zaqueo, aquel cobrador de impuestos, ¿no? Que cuando se encuentra que subió a la higuera porque era pequeño y tal de estatura, es decir, la samaritana, la que estaba allí junto al pozo de agua, Pedro, Mateo, es decir, que toda esta gente y mucho más, ese encuentro como más directo, más vivencial, no solo intelectual, no solo... Porque claro, la fe es práctica, la fe necesita conocimientos, necesita fundamentación, y ojalá siempre vayamos teniendo pues, creyentes más fundamentados, lógica, bíblicamente, todos los aspectos, ¿no? Pero luego viene la realización de eso, la celebración, ¿no? La celebración de la sinceridad, la profundidad, la oración, todos los medios que tenemos, ¿no? En este sentido, porque esos son los que nos facilitan ese encuentro con el Señor más directo, no solo teórico, ¿no? De libro en ese sentido. La teología nos tiene que llevar a una expresión vivencial práctica de profesión.
¿no? Si no dejaría de ser también eso. Bien, pecado, gracia. Para ir concluyendo, bueno, pues el pecado y la gracia son dos coordenadas que definen la vida del hombre sobre la tierra. En esto pues, me voy a centralizar algo observando un poco la Biblia y el catecismo de la Iglesia Católica. Es decir, que y algún texto así más teológico. El pecado, a la luz de la Biblia, es la ruptura con Dios, con el hermano necesitado y con uno mismo. Ruptura, ¿no? Desconexión. Pecar equivale a romper la alianza, traicionar el amor y alejarse de la comunidad de los hermanos. Para Jesús, peca quien no vive la alianza o las exigencias del reino de Dios. En última instancia, el pecado es lo contrario al amor. Decía San Pablo una cosa muy bonita, decía, todo lo que hagas en la vida por amor y con amor nunca es pecado. Lo que fuese. A veces nos vienen a nosotros la cabeza de 50 cosas, ¿no? Pero cuando es con amor, con cariño, sin querer hacer daño, hay un fondo aquí de cuestión, claro. Ahora habría que matizar y casi dar una clase que entendemos por amor. ¿Cuántos tipos hay de amor? ¿No? Pero el amor limpio, normal, honrado, con cariño de verdad, de fondo, amor bello, pues claro, por eso el pecado es como la ruptura, lo contrario del amor. Es decir, que es un mal, una reacción negativa con Dios. El pecado está en la raíz del comportamiento, el núcleo central de la persona, en lo que la Biblia llama el corazón. Y así el homicidio comienza con el odio interior. Para San Pablo, representa la figura de la condición pecadora al hombre, ya que con el primer ser humano, diríamos, penetra el pecado en el mundo, con potencia maléfica. Cristo es quien nos libera de todo pecado. Según San Juan, el pecado del mundo reside en la hostilidad a Dios, ¿no? Manifestada en la mentira en lugar de la verdad, homicidio en lugar de vida y tinieblas en lugar de luz. En la sociedad de hoy actual se da un desplazamiento del pecado más que de una pérdida del sentido, a causa de la evolución de las costumbres, de la secularización generalizada, de la influencia de los medios de comunicación, que todo lo relativiza, ¿no? Es decir, que hay que tener cuidado con los extremos a veces, ¿no? Ni hay que ser ahí un puritano, ni una puritana, pero tampoco es todo igual, ¿no? No, es todo igual, no. Cuando reflexionamos, no todo es igual. ¿No? Es decir, ¿qué más da? No me da igual, y un creyente mucho menos. No me da igual un tipo de educación que otro tipo de educación. No me da igual un tipo de educación para mis hijos, o mis amigos, o mis conciudadanos, que otro tipo de educación. No me da igual una economía que otra, no. Porque puede haber economías pues, más justas, más equilibradas, más sensatas, ¿no? Cualquier cosa que analicemos, cualquier aspecto, ¿no? Es decir, en este sentido. Por eso, no todo da igual. Bien, por eso vivimos una sociedad bastante permisiva, una indiferencia, ¿no? En este sentido, no olvidemos que el pecado tiene una naturaleza religiosa aparte de la dimensión también moral. No es mera culpa contra la conciencia de uno mismo o falta contra la ley. Es deuda en relación a las exigencias de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo y del Evangelio. Es atentado contra el reino de Dios, la mutilación de los compromisos bautismales, ¿no? En resumen, el pecado es, en sentido cristiano, el rechazo de Dios, que es amor, rotura de la solidaridad, fraternidad, autodestrucción personal, ¿no? Hay un texto que me lo puse muy bonito también en la Gaudium et Spes, en el Concilio Vaticano II, que está después de la divinidad humana, que se titula, pues eso, el pecado, ¿no? Pero no lo puse ahí, pero bueno, ahí están muchas cosas de esto teológicas. Simplemente quería como transmitir un poco el fondo de la cuestión. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que el pecado, pues es la falta contra la razón, la verdad, con la conciencia recta, es falta de amor verdadero para que Dios y para con el prójimo, ¿no? A causa del apego adverso a cierto bien, ¿no? Bien, hay diversidad de pecados. No me voy a parar en ello porque sería mucho, ¿no? Es decir, que la carta a los Gálatas opone las obras de la carne, en esta expresión de Pablo, a las del Espíritu, en Gálatas 5, 19, 21. Obras de la carne,
fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, disensiones, envidias, embriagueces, irias, rencillas, divisiones, orgías, etcétera, etcétera. Del corazón salen las intenciones malas, dice Mateo en el capítulo, diríamos, 15, ¿no? Claro, cuando hacemos una especie de distinción de, hablando moralmente, ¿no? Pecado mortal, pecado grave, pecado venial, ¿no? En esto hay que también formarse, ¿no? A veces yo digo, vaya, que hasta podemos todos cometer pecados mortales, pero tampoco es tan fácil, tampoco somos tan malos de corazón, y hay que ser como, hasta hay que saber mucha teología, hasta hay que ser maligno de corazón, hasta hay que ser tan conscientes, tan libres, tan profundos, y dices, oye, a veces faltamos en materia un poco más grave y yo no quiero romper con Dios. Pienso, por ejemplo, claro, el pecado mortal en el fondo es rotura consciente, deliberada y para siempre con Dios. ¿Y cuántos, no? Entonces yo puedo faltar contra cualquier mandamiento de la ley de Dios, como dice la Iglesia, en el primero, sexto, quinto, octavo, noveno, y yo no quiero romper con Dios, porque incluso ya le pido luego perdón a Dios. Por tanto, no hay ruptura de lo que es la opción fundamental, que es el núcleo de nuestra dimensión humana, ¿no? En este sentido. A veces vienen niños que han ayudado a mucho, ¿no? Yo me acuerdo de capellán allí, una compañía de María y Salesianes en Lugo, que venían los niños cuando hacíamos la etapa del viento, de Navidad, de Pascua y tal, cometió un pecado muy grave. Escuchas y ya te das cuenta que es un niño, dice un niño que son como santos. Es que el domingo no fui a misa. Pero pasa una vez. Sí, es que no fui, cometí un pecado muy grande. Pues mira, un pecado mortal, hablan incluso con ese término. Dice, ¿tú quieres a Jesús? Yo sí. Bueno, pero no cometiste pecado mortal ninguno, porque si tú cometías un pecado mortal es que tú nunca querrías saber nada de Jesús. Bueno, ya un niño no tiene esa capacidad de adulto, de esa liberación, de esa libertad, de esa... ¿no? Por eso digo que a veces tampoco cometemos, los seres humanos, yo creo que, como dicen algunos teólogos moralistas, no cometemos tantos pecados mortales como decimos y pensamos, en este sentido. Puede haber pecados con más gravedad. No quiere decir que sea imposible, pero tampoco es tan frecuente. Luego hay las actitudes y los actos, ¿no? La actitud es más continua, el acto, pues es, ¿no? La actitud es más periódica, tal actitud es menos que la opción fundamental, compromete menos, y el acto menos. Es como un pecado venial que a veces fallamos en cosas que no tienen mayor importancia, ¿no? Que parece como el agua bendita o una oración y ya casi se suprime, ¿no? En este sentido. Pero bueno, también eso. Bien, quiero decir una cosa aquí, decir, porque la tenía yo medio olvidada no, pero me coincidió y repasando. El que blasfema contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien será reo de pecado eterno. Mateo 3, 29, Marcos 3, 29, Mateo 12, 32, Lucas 12, 10. Y ¿qué pasa aquí con esto? Por fin, que es muy fácil, ¿no? Que tampoco es así, es decir, no hay límites de la misericordia. Dios siempre es, no lo podemos casi expresar humanamente. El máximo amor, la máxima misericordia, nos da todo, que incluso cuando yo peco y le pido perdón a través de eso, de la confesión, ¿no? O de momento de un acto de contrición sin el mío Jesucristo, pues ya Dios me tiene perdonado. Antes yo ya de decir, voy a pedirle perdón, porque es la misericordia infinita. Es más amplio que nuestro cerebro, nuestra cabeza, nuestros hasta pecados, diría, más amplio, ¿no? Y esto nos da también una gran tranquilidad a los creyentes, saber que nuestro Dios, ese Dios amor, ese Dios Padre, capaz de reflejar a veces la palabra de lo que han perdido, el hijo pródigo, de María Magdalena. Fíjense, nunca. Claro, por eso dice Juan, Dios no vino al mundo para condenar el mundo, sino para salvar. No vino a ver si falló en esto, papá. No, eso son las reacciones humanas. Dios no, en ese sentido, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué sucede? Que claro, dice, si yo me negase a esa misericordia de Dios infinita, si yo me negase deliberadamente a acoger esa misericordia de Dios,
mediante un arrepentimiento, que rechazase el perdón, que rechazase la salvación, todo lo que me ofrece Dios, eso sí que entonces después ella tomaría lo que llamábamos el pecado contra el Espíritu Santo, la contienda contra el Espíritu Santo. Pero si no, ¿no? Por eso, claro, por eso quería un poco matizar esto, porque efectivamente, a veces la contienda contra el Espíritu Santo, esa blasfemia sería que yo renegase todo el perdón de Dios, toda la misericordia de Dios, toda la gracia de Dios que me da. Cuando lo pienso, sería rechazar todo eso concierto y verdaderamente. Y también, ¿quién hace eso? ¿No? Decía una vez un obispo teólogo que ya murió, y decía, aún debajo, en el fondo, aún a veces del corazón de un asesino, hasta a veces puede hacer una batalla. Porque son antropologías cuando se nos cruzan los cables de la cabeza, pues hacemos cualquier tontería. Yo estoy convencido que mucha gente a veces que se suicida no cometen ninguna moral, porque es un desbordamiento psíquico de la psique, como dicen los griegos, que rebosó una gota de agua y un problema pequeño saca el mundo. Y entonces, en ese momento, la cabeza, lo que sea, hace cualquier atrocidad. Es como cuando uno se trastorna, no sabe, no es dueño de sus actos, de sus sujetos, ¿no? Hay mucha gente a veces, que además es buenísimo, yo conocí bastantes casos y todos conocemos de gente que incluso fue al confesionario a confesarse antes de pegarse un tiro. ¿Cómo entendemos eso? ¿Qué está ahí detrás de eso? Esa persona estaba buscando una liberación de salvación, más allá de este mundo, ¿no? Porque si no, no iría al confesor. Pues conocí un caso, y un caso que conocía con mi hermano de Cuba, que era un santo, pero un desbordamiento psicológico fuerte, esto que llamamos hoy depresiones que pueden ser muy fuertes y fastidiadas, y a veces moralmente esa persona no se puede morir. No es como un suicidio libre, deliberado, consciente y en salud total. Me voy tirando el tejado abajo y lo sé, y lo hago, y además lo quiero. No hay tantos casos. Yo en la tierra de Monforte, que pasa como aquí, me acuerdo de chaval, que había mucha gente que cuando estaba en el coche, no, voy a poner la cabeza en el carril del tren y cuando venga el tren que me machaque. Sí, pero cuando sentía el tren que no estaba tan mal, el tío escapaba. Claro, porque aún era consciente de ello. Sí, así que veía toda la cabeza, ¿no? Bien, por eso digo que en este sentido, pues, así es. Bien, por último, bien, y tengo que terminar, no me paso 10 minutos de lo que me está. La gracia, por dos cosas. Gracia, el pecado está la gracia. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dicen los textos bíblicos, ¿no? En este sentido, era como la Eva del paraíso y la nueva Eva, que es la Madre de Dios, que nos da más gracia por encima del pecado, ¿no? Y el Señor también. La gracia es una traducción latina del término griego charis, término utilizado en la versión bíblica de los 70 para traducir en hebreo el gen, que significa exactamente favor hacia algo. Favor hacia algo, ¿no? En general, en el Antiguo Testamento, el favor de Dios hacia los elegidos viene acompañado de una compasión casi maternal. Se manifiesta en el amor misericordioso y después en la fidelidad. Y en el Nuevo Testamento, el término charis significa, aplicado por San Pablo, para designar el conjunto de la economía nueva instaurada por Cristo, sobre la base del perdón, concedido a la humanidad pecadora, a partir de su propia muerte, y por este aspecto negativo completa, digamos, ese aspecto siempre de la gracia. Luego, ¿qué significa? Es decir, que el resultado del encuentro de Dios y el hombre siempre es la belleza, la gratuidad, la bondad, que se refleja en toda la creación y de modo especial en el conjunto de la vida humana y de la historia. La gracia significa la presencia de Dios en el mundo y en la historia. La gracia significa también la apertura del hombre a Dios, capacidad de relacionarse con el infinito, de establecer un diálogo,
que conquista progresivamente en su humanidad y premia su deificación, diríamos así. La gracia siempre, encuentro, es una extrapolación de Dios que se da al hombre y del hombre que se da a Dios. La gracia, ¿no? Por eso la gracia habla de reconciliación entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre, entre el tiempo y la eternidad. La gracia es más que el tiempo y más que el hombre, más que historia, es siempre más, que tiene lugar en una gratuidad inesperada, diríamos, inseparable. Dios es gracia y Dios tiene gracia y es gracia, dice algún teólogo. La gracia, nuestra justificación, es la obra de la gracia de Dios. La gracia es favor, el auxilio gratuito que Dios nos da precisamente para, diríamos, responder a su llamada y llegar a ser hijo de Dios, dice Juan en el capítulo 1. Hijos adoptivos, partícipes de la naturaleza divina, de la vida eterna, dice el catecismo de la Iglesia Católica. La gracia es la participación en la vida de Dios. La gracia de Cristo es el don gratuito que Dios nos hace de su vida infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma para sanar del pecado y santificarla. Es gracia santificante o divinizadora recibida ya en el bautismo. Fíjense. Por eso cada vez, si siempre, hoy se vuelve a profundizar mucho en el bautismo. Yo siempre digo que tenemos que dar muchas gracias a nuestros padres, a nuestras familias, a nuestras comunidades cristianas, porque nos bautizasen y estemos bautizados. Y los cristianos no debemos de dejar bautizar a nuestros descendientes. Que hoy ya de todo hay muchos niños y niñas sin bautizar. Hay que animar a los abuelos, los vecinos. ¿Por qué? Porque cuando pensamos, tomarla. No, es que el bautismo nos abre la puerta a la salvación o no lo cierra. Claro, cuando un padre o una madre, o alguien que piense, diga, no, tú quieres cerrar a tu hijo la salvación, la vida para siempre. Hombre, no, yo quiero un hijo para mi hijo, mi hija, o para mi amigo, mi vecino, mi vecina. Bueno, pues mira, porque la ignorancia de ustedes es muy grande, lo saben ustedes, y por eso toda la formación que podamos adquirir, leer y ayudarnos mutuamente es todo. Pero eso es muy importante, porque ya en el bautismo, es lo que decimos, somos hijos de Dios, miembros de la comunidad, herdamos la muerte, pero también herdamos ya la resurrección. Y eso se repite después cuando somos funerados. Lo que el bautismo y el cirio, encendido, ven que la verdad que el padrino o el padre lleva a lo que es el bautismo, es la luz de Cristo frente a las tinieblas, ¿no? No es igual a la luz. Yo digo a los niños, ¿qué os gusta más, la oscuridad o la luz? La luz. A nadie le gusta la oscuridad, obviamente. En este sentido, pues sabes. Bien, entonces, la preparación de la persona para acoger la gracia es ya obra de esa gracia de Dios. Y esta es necesaria para suscitar, sostener nuestra colaboración también, diríamos, en ese sentido. Bien, no digo más, porque si no, la gracia siempre es de orden sobrenatural. Concluyo con esto, una de las más bellas ilustraciones de esta actitud de la gracia se encuentra en la respuesta de Santa Juana de Arco a una pregunta capciosa de sus jueces eclesiásticos. Y entonces le preguntaron, ¿no? La interrogada sí sabía, ¿no? A ver si la interrogada sí sabía que estaba en gracia de Dios. ¿Está usted en gracia de Dios? Y responde, sí lo estoy. Que Dios me quiera poner en esa gracia, y sí estoy, y que Dios me quiera conservar siempre esa gracia. Decía Santa Juana de Arco. Bueno, pues perdón, fue todo muy atropellado, pero es que es un compendio teológico aquí que nos cargó el Señor Pablo con Jesús. La dignidad de la persona, la estructura moral de esa persona, la categoría, lo que es el pecado y la gracia, ¿no? Bien, es decir que muchas gracias por vuestra presencia, vuestra atención en este sentido, y que todo esto nos sirva para ayudar mucho, ¿no? Porque detrás de todos ustedes pues hay las familias, hay nuestras familias de amigos y de amigas, hay las comunidades, hay nuestras empresas de trabajo, y todos somos una pequeña granito, ¿no? En este sentido, hago camino, bueno, pues todos vamos haciendo camino y ayudamos, en este sentido. Muchas gracias, me alegro mucho de saludarles, la mayoría ya conocen en este sentido, y estamos al servicio de mejor, hasta que hagamos a listo. La próxima reunión será el día 28 do mes que ven.
Junio. Estamos en mayo. Pues ahora con esta sesión ya le apetece mejor la merienda.